La nota con Javier Castillejo en España. Aquí lo escuchamos al campeón mundial español. Aquí estamos en Parla, en España, junto a Javier Castillejo, campeón mundial, campeón europeo, campeón español. Para muchos aficionados al boxeo y muchos periodistas, considerado el mejor boxeador de toda la historia de España, y le agradecemos que tenga la deferencia de atendernos en una nota exclusiva para Deportes y Amigos, nuestro programa de Argentina, de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias a vosotros por venir y estar aquí en España, en Madrid, para hacer esta entrevista. Bueno, Javier, ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Qué recuerdos tenés de cuando comenzaste con el boxeo? ¿Por qué decidiste dedicarte al boxeo? Bueno, los comienzos pues con mucha ilusión, como cualquier chico joven que empieza y quiere ser campeón, y bueno, mucha ilusión. Recuerdo que había un chico en mi barrio que estaba haciendo boxeo, que iba a un gimnasio de boxeo y me animó ahí a probar. Él ya era boxeador, amateur, y bueno, pues fui al gimnasio, me apunté, me empecé a entrenar por los tipos, principio, las primeras técnicas, los primeros pasos, y luego ya, bueno, pues ya poco a poco empecé prácticamente jugando, hasta que luego ya, bueno, pues me lo tomé ya más en serio y me enganchó de una manera que no paré. ¿Y en ese momento que vos comenzaste, tenías algún ídolo en el boxeo? Sí, yo en amateur siempre me ha gustado pues, Chávez. Yo siempre me fijaba en Julio César Chávez. Luego ha habido otros grandes, ¿no? Como Durán, Leonard, pero principalmente Chávez, ¿no? Siempre me fijaba en él, me gustaba cómo golpeaba abajo. Los ganchos al hígado. Sí, me gustaba mucho y de hecho pues aprendí porque se me daba muy bien, y de hecho, bueno, hay muchos combates que he ganado con ese hook de izquierda, con ese gancho al hígado. Me gustaba mucho. ¿Y las primeras peleas, como cuando te hiciste profesional, porque hay varias peleas que le ganaste por nocaut precisamente? Sí. ¿No? Bueno, por las típicas peleas que son las primeras de como boxeador profesional, pues son retos, pruebas que te ponía el entrenador importante porque eras nuevo, muy nuevo. Y tenías que superarla, ¿no? Poco a poco, bueno, hasta que ibas haciendo boxeador, te ibas curtiendo y aprendiendo. Entonces, bueno, pues las primeras etapas pues fueron etapas duras, porque había que resolver situaciones complicadas y para ver hasta dónde podía llegar. Claro, y tu primera experiencia mundialista fue con Julio César Vázquez, ¿no? Con un argentino, Julio César Vázquez, el zurdo Vázquez. Yo era campeón de España solo y bueno, me salió la oportunidad y dijimos, mira, vamos a hacer el mundial. Y bueno, estuve ahí como 3 meses preparando la pelea. Yo sabía que era un rival duro, era un boxeador muy duro, muy agresivo, un pegador. Y bueno, creo que hice un gran papel porque aparentemente yo iba a ser fácil para ellos y al final se llevó un susto, ¿no? Porque aún... De hecho, dos jueces fallaron un punto solo a favor de él. O sea, fue muy pareja la pelea. Sí, estuvo pareja y de hecho, bueno, recuerdo que me abrazó su padre. Usted va a ser campeón, usted va a ser campeón. Digo, sí, casi le ganó a tu hijo. Y nada, tengo buen recuerdo porque fue una pelea dura. Y fue una experiencia muy positiva, porque yo creo que aunque uno a veces pierde, muchas veces esa pérdida es una victoria. Y en este caso, para mí, aun perdiendo ese mundial, fue una victoria, porque de ahí ya me nombraron aspirante oficial al Campeonato de Europa, que lo hice en Francia con el campeón europeo, que era francés, y ya me quedé campeón de Europa y ya empezó mi carrera, digamos, a crecer. Exactamente. Eso. ¿Y qué recuerdos tenés? Justo hablábamos antes de comenzar la nota de que combatiste con varios boxeadores de Argentina. Sí. ¿Qué te parecieron esos boxeadores, esos rivales que tuviste? Areco, Clarandi. Eran pruebas difíciles porque en aquella época Argentina tenía mucho boxeo, había más boxeo que en España, había grandes boxeadores. Entonces era importante enfrentarte a ellos
para aprender, para hacerte para saber en qué lugar estabas, para ¿no? ir pasando, subiendo peldaños, y me ponían esas pruebas, y bueno, gracias a que las superé, eran grandes boxeadores. De hecho, Sclarandi, uno de ellos, no sé cuál exactamente, uno el más alto, luego estuvo... Creo que es Hugo, claro. Hugo, el más alto. Hugo el más alto, sí. Estuvo conmigo ayudándome de sparring, trabajando conmigo, y nada, muy bien, muy buenos deportistas, buenas personas. Claro. Y Enrique Areco, con quien combatiste, bueno, Sí. yo te contaba que mi padre era el entrenador, él fue sparring tuyo Enrique, para la pelea de básquet, ¿no? claro, porque es zurdo también. Claro, Enrique, como yo peleé con el zurdo, necesitábamos sparring zurdo, y tuve un cubano que me duró muy poco, y al final contratamos a Enrique Areco, que era, bueno, pues argentino, zurdo, sabía más o menos cómo peleaba el básquet, y bueno, estuvimos ahí trabajando, estuvimos ahí concentrados como 3 meses, 4 meses, y nada, cogimos una buena amistad, y nada, fenomenal. Luego incluso yo peleé contra él. Claro, peleaste con él. Sí, por el mundo hispano. Por el mundo hispano, que fue el primero que se hizo aquí en España. ¿Cómo fue esa pelea? ¿La recordás? ¿Cómo fue? Sí, fue en Oviedo. Joder, se montó un espectáculo muy bonito, porque ahí peleó un actor de Estados Unidos, joder, ¿cómo se llama? Este actor famoso que hizo la película de... ¿cómo se llamaba? Joder, que era un actor de Hollywood, pues que no sé, que le gustaba el boxeo, y hizo un combate. Ay. Joder, ¿cómo se llamaba? Era famoso este que hizo la de la película 9 semanas y media, creo. Mickey Rourke. Mickey Rourke, que se dedicó al boxeo, claro. Sí, hizo peleas de hecho, peleó en la Argentina también. Y peleó ahí en Oviedo con un boxeador de Estados Unidos. Bueno, más bien fue un show, ¿no? Sí, como una exhibición. Sí, pero bueno, que el hombre subió ahí a boxear. Y en esa misma velada peleé yo por el mundo hispano con Areco. Con Areco. Esto fue, perdón, la pelea con Areco fue posterior a que peleaste con Vázquez. Fue antes. Fue antes que peleaste con... y él después de pelear con vos, después fue sparring tuyo. Exactamente. Claro. Boxeador complicado, Areco, buen boxeador. Sí, complicado, zurdo. Sí, bueno. Fue una buena pelea. Y después cuando te consagraste campeón, ¿cómo viviste ese momento? Bueno, vos fuiste campeón en 2 categorías, no hay muchos boxeadores que sean campeones en 2 categorías. Sí, fue campeón mundial de Super Welter contra el americano campeón del mundo, Keith Mooney, que venía de noquear a una estrella del año 90, Terry Norris. Sí. Y bueno, tuve la oportunidad de pelear con él aquí en una plaza de toros que se llama La Cubierta de Leganés. Y bueno, yo quise ser campeón, me lo tomé muy en serio, estuve concentrado 3 meses, tuve 6 sparring, muy duro la preparación, y la estudié muy bien, y al final salió la pelea perfecta. Fue un día mágico, una noche mágica, y bueno, pues ahí me quedé campeón del mundo, la primera vez, contra Keith Mooney. Y después estuviste en Estados Unidos también, hiciste 2 peleas, ¿no? Con Fernando Vargas y con De La Hoya. Peleé en Chicago con Vargas, peleé en Las Vegas con De La Hoya, peleé en México también, hice un mundial ahí también, y bueno, pues hice mi trabajo, hice mi carrera, y bien, hice lo que quise hacer, ser campeón mundial. Claro, y de esa pelea con De La Hoya, porque De La Hoya era un boxeador muy conocido, ¿no? Sí, una estrella, claro, en esa época pues complicada, era muy rápido, luego también, bueno, nos pasaron cosas que me hubiera gustado a mí enfrentarme a él estando yo 100%, porque yo tenía muchos problemas con el peso en esa época. Luego cometimos errores, y los errores muchas veces se pagan. Por ejemplo, me fui 3 meses a Las Vegas a preparar la pelea, que eso para mí es demasiado tiempo. Yo recuerdo que había nacido mi hijo, y nació y me fui, ¿no? O sea, no. Ni lo pudiste disfrutar al principio. Me fui, empecé a comerme la cabeza, a pensar en el niño, me vine abajo, el problema con el peso. Entonces, no estuve 100% bien. Y de hecho lo pagué, yo tuve muchos problemas con el peso, y en el cuarto asalto yo ya sabía que no tenía nada que hacer, lo tenía muy difícil. No, Javier, ¿no sabes que nosotros en el programa nuestro de radio, tenemos un programa de radio y un diario, ¿no?
Y una cuestión que mi padre estuvo con el boxeo, y yo también soy entrenador de boxeo junto a mi padre, es como que, más allá que hacemos notas con futbolistas, con distintos deportistas, siempre tiramos mucho para hablar de boxeo. Y de las últimas, estuvimos con el Roña Castro, que fue un campeón mundial, ¿no? Uno de los boxeadores, como el boxeador del pueblo. Yo leí aquí en España como que, por ejemplo, el Roña Castro vendría a ser el boxeador del pueblo para Argentina, y leí como que vos también eras como el boxeador del pueblo, ¿no? El ídolo de los españoles. Y también leí una nota tuya donde comentabas que tuviste la gloria con el boxeo, pero pasaste momentos muy malos también, ¿no? Sí. Y esos momentos, ¿cómo se revirtió eso de momentos de quizás, no sé si económicos o... Sí, malo. Yo, por ejemplo, cuando fui campeón de Europa, en mi defensa fui 6 veces campeón de Europa, yo vivía del boxeo. De hecho, había una televisión que apoyaba el boxeo, se llamaba Telecinco. Sí. Y pues en esa época pues yo peleaba, entrenaba, me dedicaba al boxeo. ¿Qué pasa? Que fui a Francia a pelear con el aspirante oficial, con el número 1 de Europa. En ese momento no había televisión, tuvimos que ir allí a su casa, a Francia. Luego este boxeador es argelino, de origen musulmán, con lo cual el campeonato de Europa me lo pusieron un 3 de enero, o sea, imagínate las navidades que pasé, o sea, ni navidades, nada, ni familia, ni sparring, porque en esa época contratar el sparring era muy complicado, claro. Era un mes muy malo, entonces prácticamente no tuve sparring, o sea, se montó mal por circunstancias. No fue una preparación acorde para la pelea. No, porque yo creo que lo hicieron a apuesta, el musulmán, él no tiene la Navidad para él no existe. Claro. Me pone en la pelea un 3 de enero, ¡fua! Imagínate la Navidad que pasé, ni Navidades, ni problemas con el peso, la comida, problemas para conseguir sparring. Bueno, pues al final fui y tal y perdí. ¿Qué pasa? Que en ese momento pues acaba el boxeo en España, no había televisión que apoyara el boxeo. Entonces yo me compré mi casa y tal. Y yo recuerdo que abría la nevera, aún comprando mi casa, que la tenía pagada, abría la nevera y me la encontraba vacía. Yo tenía a mi niña pequeña, la primera, y se me soltaban las lágrimas. Y entonces yo, como antes de boxeador fui pintor, de brocha gorda, pues le dije a mi mujer, dame el mono, que me voy a trabajar, me voy a buscar trabajo. Y estuve trabajando con mi tío, que tenía una empresa de pintura, que es el que me enseñó a pintar, y estuve ahí como 8 meses trabajando. De lunes a viernes trabajaba de pintor y los fines de semana trabajaba de seguridad en una discoteca. Y a los 8 meses recibe mi manager una llamada de Inglaterra y nos ofrecen hacer el campeonato de Europa contra un ucraniano que su carrera lo hacía en Inglaterra porque su manager era inglés y encima era el número 1 del mundo, zurdo, se llamaba Ahmed Dutuev. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues yo acepté, le dije a mi entrenador, me queda un cartucho, vamos a aprovecharlo. Dejé de trabajar, me puse a entrenar, fui a Inglaterra, peleé con él, con el zurdo, un boxeador complicado, rápido, pegaba, tenía un récord de pegado tremendo. Y en el último asalto, en el último minuto, le gané. Y me quedo campeón de Europa otra vez. mi carrera hizo otra vez así para arriba. Un salto para arriba. Claro, campeón del mundo, o sea, campeón de Europa, gané el número 1 del mundo, me rankearon para hacer el campeonato del mundo. Que luego ya vino Moore, el americano hace el mundial aquí, y ya pues gané y otra vez para arriba. Entonces mi vida deportiva ha sido como una noria. He estado aquí. Estuviste en lo más alto, bajaste y subiste. Aquí, y así. ¿Y si tenés que hacer un balance final de tu carrera como boxeador? Pues yo creo que ha sido la hostia. Ha sido la hostia porque he sido muy constante, he sido muy disciplinado y sobre todo muy cabezón. Y muy fuerte mentalmente, porque después de lo que un boxeador consigue, pierdes, muchas veces se quedan en el camino. Y yo no, yo quería más, yo por eso sabía que yo tenía más, que yo podía conseguir ser campeón. De hecho, pues he sido campeón 6 veces del super welter, 2 o 3 veces del peso medio,
O sea, en varias categorías, en varios organismos, con 38 años, fui campeón mundial. Campeón peso mundial de 38 años, sí. Cuando el otro campeón mundial del peso medio, Félix Turu, que era una estrella, 26 años y yo 38, que me hicieron la entrevista cuando llegué a Alemania y se sorprendían porque me decían que era viejo. Digo, ¿cómo voy a ser viejo con 38? No, pero usted está mayor para hacer un mundial con un chico de 26. Digo, pues que sepa usted que le voy a noquear, le voy a quedar campeón mundial. Y así fue. Y ganaste tú. Gané a Zoom, que era campeón mundial, de otra categoría, de otro peso, de otro organismo. Y hice historia en el boxeo español. ¿Por qué crees? Al principio de la nota me mencionabas a Julio César Chávez, a Roberto a Manuel Piedra Durán, a León, no tantos buenos. ¿Por qué crees que quizás, yo pienso eso, ¿no? También, como amante del boxeo, que en los años 80, 90 había mejores boxeadores que lo que hay ahora en la actualidad? ¿Por qué crees que pasa eso? Pues no lo sé. Muchas veces me lo pregunto. Yo sé que había mejores boxeadores, más campeones, más estrellas juntas. Yo recuerdo en esa época de los 90. Estaba Marvin Hagler, por ejemplo, Marvin Hagler, un peso medio tremendo, que me encantaba. Marvin Hagler, el zurdo Marvin Hagler. Tommy Herr, Mano de Piedra Durán y Ray Suba Leona. 4 estrellas en esa época que se pegaron entre ellos. Y ahora, sin embargo, pues ¿qué estrella hay? No hay. Se fue Mayweather, está Canelo y nada más. O sea, en esa época había 4 o 5 tremendos boxeadores que boxearon, pelearon entre ellos. Y aparte, no sé si coincidís en esto que pienso, que antes, en esa época, en el ranking mundial, tanto el primero como el 10º del ranking mundial eran todos excelentes boxeadores. Y ahora quizás agarrás uno que está 10º, 15º y no tiene tanto nivel, ¿no? Claro, yo pienso también el boxeo es ahora más negocio que antes. Claro. ¿Sabes? Entonces... Antes era más amor al boxeo y ahora hay mucho negocio por medio. Era más de verdad. Tú para conseguir algo tenías que currártelo, tenías que pelear con este y ganarlos. Ahora como que es un poquito más, entre comillas, más fácil. Cualquier boxeador que tenga unas cualidades un poquito puede hacer algún título. Y ahora era complicado. Yo recuerdo... Sí. Ahí está. Puede ser también que... Es que también va por ciclos. Ciclos de la vida. Hay momentos en la vida que hay mejores boxeadores y hay otros momentos en la vida que hay peores. Pero igual que los pesos. Antes había más peso pesado y ahora hay menos, o al revés, ¿sabes? Depende las personas... ¿Sabes? ¿Cómo se cuando peleaste con Julio César Vázquez, ¿cuántas peleas tenías? Más o menos. 20 y pocas. 20 y pico, 30 peleas. 20 y pocas, lo busco aquí en Borré, te lo puedo decir. No, pero ¿sabes a lo que voy es esto, Javier? Sí, que hoy con 5 o 6 peleas ya son campeones mundiales, pelean un título mundial. Pero eso es un... Y antes a uno en tu época, o anterior, había... Mira, yo para ser campeón de España, campeón nacional, que me enfrenté a un ex campeón de Europa, Alfonso Redondo, fue campeón de Europa del peso welter y era campeón de España. Yo me tuve que enfrentar a él y yo me enfrenté a él con guantes de 6 onzas, que antes se peleaba con 6. Sí. Eso era una barbaridad, eso era un crimen. Claro. Menos mal que lo quitaron porque había muchos accidentes, pero yo llegué a pelear con 6 onzas y yo hice el campeonato de España contra él, mi número de pelear 15, o sea, yo tenía 14 peleas para hacer un campeonato de España. Y ahora con 5 o 6, como dices, pelean título mundial. No, yo pienso que no están preparados. Claro. ¿Cómo ves el boxeo en España hoy? Hay buenos boxeadores, se está haciendo bien las cosas. Tenemos en el boxeo femenino grandes boxeadoras, ahora tenemos una campeona del mundo, tenemos campeona de Europa. Tenemos campeones de Europa amateur, tenemos los olímpicos, están haciendo buen trabajo. Creo que hay buena cantera. Lo que pasa que, como siempre, ¿qué ocurre? Que no hay apoyo, que no tenemos televisión, que es lo más importante, una televisión que apueste por el boxeo. Claro. Entonces es muy complicado.
Es muy complicado, siempre es el mismo problema, la televisión. Yo tuve varias épocas, tuve una época donde no había televisión, pero había boxeo. No sé cómo se lo montaba, pero había boxeo. Yo estuve en un año sin televisión. Si un año tiene 12 meses, yo hice en un año 10 peleas. 10 peleas en un año. O sea, casi al mes. Todos los meses peleaba. Casi al mes y medio peleaba. Y no había televisión. Y yo vivía del boxeo. Entonces no sé qué narices pasa. Siempre pasa algo. No sé, es que siempre... Para mí es la televisión que es fundamental. Sin la televisión, los promotores... Es complicado porque de la taquilla no lo sacan. Y los sponsors, si no hay televisión, pues no les interesa. No. Porque no los ven su marca. Y es un costo muy alto hacer un festival de boxeo, una velada de boxeo. Una normalidad es que no. Es que con la taquilla no pagas a los boxeadores. Es complicado. Y Javier, bueno, ya despidiéndonos y agradeciéndote nuevamente la deferencia de atenderme, abriste un gimnasio en el centro de Madrid hace unos días, ¿no? He abierto un gimnasio en Madrid Capital, que yo tenía ganas, y bueno, pues ahí andamos. Desde septiembre estamos ahí y estamos ahí entrenando. Y cuando llega un chico de 15 años, por ejemplo, ¿qué es lo que se le dice cuando va, que quiere aprender, que quiere ser boxeador? Bueno, primero se le explica que no es un juego, que el boxeo es el único deporte donde no se juega, es muy duro, muy sacrificado, entonces, y aquí paso a paso. O sea, es que yo quiero ser campeón del mundo. No vale así. Y yo quiero ser torero. O sea, vamos paso a paso, tu objetivo es aprender primero y luego ya pues subir con otro compañero, hacer un poquito sparring, a ver cómo te desenvuelves y a ver qué ocurre cuando recibes un impacto en la cara, cuando recibes un golpe, porque todo el mundo no valemos para recibir golpes. Entonces, a ver qué pasa. Si eres valiente y sigues, o dices, profe, que me voy, me bajo mejor a jugar al fútbol. Entonces, es que el boxeo es un deporte muy difícil. Sí. El boxeo es lo normal, que es lo que yo digo siempre. Lo que yo consigo siendo español es un milagro. Entonces, lo normal es que uno empiece y no llegues por circunstancias. Luego tienes que pasar etapas malas de la vida, que son los 18 añitos, los 20, las chavalitas, empiezas a conocer chavalitas, y yo he sido un monje. O sea, cuando yo conocí a mi mujer, le dije, yo ya era profesional, y le dije, yo soy boxeador. Ah, sí, estoy aquí concentrado en tu pueblo porque yo quiero ser boxeador y tengo que pelear, y yo tengo que entrenar todos los días, por la mañana y por la tarde. Y yo no fumo, yo no bebo. O sea, yo no soy un chico joven normal, yo no voy a discotecas, muchas veces no voy a poder ni salir. Ah, ¿me respeta? Sí, pues es lo que hay. Y lo aceptó. Y aceptó y está conmigo todavía. Te quiero decir con eso que es muy difícil, que uno es joven, claro, y te gusta salir a veces, y las chavalitas. Quizás ve a los amigos a que que te salen. cojones, es lo que yo he tenido, y decir muchas cosas no. Y eso hoy en día los chavales no lo entienden. Eso que dijiste recién, que era un milagro todo lo que llegaste por ser español, Sí. Por esto mismo del se puede comparar spot, de los sponsors, de la televisión, de no tener un respaldo. Pero si España bastante ha hecho, ha llegado campeones mundial. Antes estaba bien el boxeo, bastante bien, que es lo que había aquí. Aquí lo que había es el Real Madrid, el boxeo y la lucha libre. Y los boxeadores de antes, los maestros de antes, me cuentan cosas que yo me quedo sorprendido. Cómo sin televisión podía hacer una velada en la Plaza de Toros de Madrid de las Ventas con 30.000 personas. ¡Qué envidia! Claro. 30.000 personas, los boxeadores de antes, los campeones. Han boxeado ahí. Y joder, qué envidia. En el Campo del Gas, en el Palacio de los Deportes de Madrid, lleno. 20.000 personas, 30.000. Y joder, qué envidia. Pero claro, es que era antes. Pero en mi época fue complicada. No hubo televisión. Luego hubo una parte que sí había televisión y bueno, pues había boxeo. Pero siempre ha sido así. Una vez arriba, una vez abajo, entonces era complicado. Y no sé por qué, la verdad. Pues comparado con otros países, con todos los países sudamericanos, o Argentina, Colombia, México, joder, siempre ha habido boxeo. Sí.
Pero aquí, macho, Sí, es que el boxeo lo han tenido como algo de locos. Sí, de hecho, en Argentina hay un programa todos los sábados que se llama Boxeo de Primera, que lleva como 30 años. Mira, te voy a Todos contar los una sábados cosa, hay boxeo. te voy a contar una cosa tan absurda que no lo entendía nadie. Solo pasaba en la Comunidad de Madrid. Solo. En la región de la Comunidad de Madrid. Vale. Los menores de edad no podían ir a ver una velada de boxeo. Y te explico. Tenemos la selección española de menores junior, que son 14 y 15 años, que pelean a nivel internacional, que se golpean, que son menores. Bueno, pues esos chicos, aunque sean boxeadores que están en la selección española, becados, que les pagan los estudios, que pelean a nivel internacional, esos mismos chicos No pueden ir. no pueden entrar a una velada de boxeo profesional en Madrid. Digo, pero es que Qué raro. yo no lo entendía. Digo, pero esto no lo entiende nadie. Dije, pero estábamos tontos. Pues estaba prohibido. Menos mal que ya eso la han quitado y ahora un niño puede ir con su padre a ver una velada de boxeo. Claro. O incluso un menor que es amateur puede ir a ver una velada de boxeo. Pero es que eso antes no pasaba y Qué no lo qué entendía raro. nadie. Es como el que practica, está en la Escuela Taurina de Madrid, que quiere ser novillero, quiere ser torero, y no le dejan entrar a ver a su ídolo que torea en las ventas. Claro. Y digo, ¿pero estamos tontos? Esto de locos. Pues así estaba esto. Javier, muchas gracias por recibirme, ¿sí? Muchas gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias. Seguí conectado con Deportes y Amigos, donde cada detalle del deporte cobra vida. Más análisis, más historias, más pasión deportiva. Deportes y Amigos, no te desconectes, quédate ahí. Deportes y Amigos, una aventura deportiva sin límites.